Bienvenidos a Cómic Mundial, vuestro podcast sobre cómics, animación y demás fricadas para YouTube, en colaboración con Nakama Project Almería. Nakama Project Almería es un grupo de artistas de cómic y de manga de Almería, de España. Y bueno, como ya empezamos la semana pasada, empezamos con este cursillo de dibujo en streaming para que lo podáis ver en casa mientras, bueno, pues pasamos esta temporada de confinamiento. Pero bueno, como ya dijimos la semana pasada, todo con tal de tratar de sobrellevar este periodo en el que podamos aprovechar este momento pues para aprender cosas nuevas y para pasar también un buen rato tanto niños como mayores. Y bueno, aquí tenemos de nuevo con nosotros a nuestro buen amigo Baldomero Cadenas, almeriense, afincado en Toulouse. Buenas tardes, Baldo. Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Bien, aquí vamos, de nuevo aquí en las ondas, o mejor dicho, en la tele, porque bueno, la verdad, estamos muy contentos del recibimiento que hemos tenido después del cursillo que nos diste la semana pasada. De verdad, damos las gracias encarecidamente a todos aquellos que nos habéis seguido a través de redes sociales y a través de, bueno, de la emisión que hicimos. Y bueno, pues Baldo, ¿nos podías resumir un poco para aquellos que no estuvieron la semana pasada, que no hayan visto todavía el otro vídeo, qué es lo que hicimos? Vale, a ver, la semana pasada prácticamente nos tuvimos que adaptar un poco a las condiciones que teníamos, entonces digamos que no se podía hacer un tutorial para la creación de un personaje. Entonces di ciertas premisas interesantes para que, no para imitarlo, sino para intentar adaptarlo a vuestra forma de dibujar, si soy autodidacta, ¿no? Y si veíais algún truco o alguna astucia para acelerar el trabajo, para encajar un personaje, pues usarlo. Entonces, así rápido, preparé la estructura anatómica de Batman y luego me centré un poco más en la cabeza para ver, como yo digo, pequeños puntos de referencia. Después, de la misma forma, intenté hacer ver que se puede aplicar el mismo método a cualquier personaje, ¿vale? Pero no era tampoco para hacerlo ni a ese ritmo, ni era sobre todo un punto de partida, ¿no? Para luego hacer vosotros las cosas a vuestra manera. Y la verdad que quedamos muy contentos porque para lo que pudimos hacer no estuvo mal, ha tenido, como te digo, buena aceptación, buena crítica. Entonces, esta vez vamos a ver si podemos hacer un trabajito un poquito más simple, pero más detallado, y ya nos vamos a un personaje en concreto y analizamos desde el punto de vista de la cabeza a torso a cuerpo entero, ¿no? Lo vamos a adaptar esta semana a Gwen Stacy, Spider-Gwen, y a Wonder Woman. ¿Qué Efectivamente, te ya parece? esta semana lo hemos, vamos, me parece estupendo porque bueno, ya vimos a tres superhéroes en este caso. Decir que bueno, el primer cursillo dura poco más de hora y media, hora 40 aproximadamente, pero no os asustéis porque está dividido en tres bloques, en tres grandes bloques, tratando a tres personajes, entonces podéis verlos poquito a poco. Y bueno, en esta ocasión pues dijimos, a ver, ¿qué es lo siguiente que podemos ofrecer? Y viendo que eran tres superhéroes encapuchados y hombres, pues dijimos, oye, pues vamos a cambiar un poco las tornas, ¿no? Vamos a trabajar ahora superheroínas y bueno, vamos a ver a Gwen Stacy, a Spider-Gwen, ¿no? Esta versión de Spider-Man que se ha vuelto bastante popular últimamente, especialmente con la película del Spider-Verse, ¿no? Y también pues tenemos a Wonder Woman, superheroína icónica de DC Comics, ¿no? Así que bueno, si la semana pasada dijimos que la estructura del cursillo iba a ser un poco a lo bricomanía, pues hoy vamos a hacerlo más bien al estilo Art Attack. ¿Os acordáis de Art Attack con Jordi Cruz? Vamos, yo por lo menos tengo bastante buen recuerdo. Sí. No sé si tú te acuerdas, Baldo. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Y la verdad que es mucho mejor, porque así podemos
como yo digo, para no seguir tampoco el ritmo con el papel y el lápiz, sino poder ver un ejemplo rápido, ¿no? Como digo, de croquis y estructura, y luego después ver un pequeño vídeo del proceso sobre el papel, ¿vale? Así Efectivamente. acelerado, para luego eso mascártelo, macerarlo y tranquilamente en casa, pues preparar tus dibujos. O sea, no se puede hacer tampoco al ritmo porque vamos a intentar comprimirlo en el menor tiempo posible para que no se alargue mucho la faena y se haga aburrida. Claro, claro. No, si es que, bueno, esto es cuestión de ir puliendo el método de cómo ir enseñando. La semana pasada estuvimos trabajando al 100% con pizarra y, bueno, esta semana vamos a, como ha dicho Baldo, vamos a alternar entre pizarra, que va a dar una introducción, y luego veremos una serie de vídeos ya grabados que iremos comentando poco a poco el proceso sobre papel, que me parece que para los que estáis en casa es bastante más interesante ver pues, directamente cómo se hace en el papel. Así que bueno, antes de empezar, recordar que estamos disponibles en nuestras cuentas en redes sociales, en Instagram, estamos como Nakama Project Almería, en Facebook también. Baldo tiene su cuenta cadenasmoreno.art. Ahí la lié un poco, ahí la Ah, lié un sí. poco. Normalmente, sí, en todas las redes sociales estoy como cadenasmoreno.art, igual que mi correo es cadenasmoreno.art para cualquier cosa. Pero justo la de Instagram me di cuenta de que era /art. Ah, /art. /art. Bueno, Pero bueno, es y fácil es de fácil encontrar. encontrar. Y luego, pues nuestra cuenta de correo, si nos queréis mandar dibujos, tanto para este cursillo como para los retos de dibujo mensuales que proponemos en Nakama, es nakamaprojectalmería@gmail.com. Almería sin acento y project es terminado en CT, ¿de acuerdo? Así que bueno, Baldo, vamos a empezar con el primer Sí, personaje y el tipo de dibujo que vas a realizar. Vamos a empezar con sí, Spider-Gwen con capucha, ¿verdad? sí, Vale, pues todo exacto. tuyo. Vale, como he dicho antes, lo primero va a ser un poco a grosso modo, ¿vale? Para tomar nota y ya está, no hace falta seguir un ritmo. Vamos a ir por la cabeza, luego torso, luego cuerpo entero. Lo primero, la cabeza. Vamos a trabajar el personaje con capucha, ¿vale? Lo primero que hago yo, luego durante el vídeo podemos hablar de los materiales que hemos usado para hacerlo. Vale, para la cabeza, lo primero que suelo hacer es hacerme como un pequeño borrador con diferentes posiciones para ver cómo se movería y qué papel jugarían los ojos. Entonces, lo único que hago, como ya dije el otro día, me preparo una estructura de lo que sería una cabeza. Vamos a imaginar que esta está de frente. Ya está marcando ahí los ojos. ¿Vale? Sí. Luego siempre me gusta hacerme bocetillos para pasar medidas, ¿no? Para imaginármela un poco cómo vendría de perfil. O si a lo mejor ya quisiéramos darle un poco de perspectiva al personaje. ¿Vale? El de abajo sería en 3/4. Sí, digamos, el de abajo ya está un poco de perfil y de frente, queda en medio. Voy a ver si pudiera marcarte el eje central de la cara. Pero vamos, no lo marco más porque esto es a modo de boceto. ¿Vale? Aquí viene la cara. Se puede ver un poco la inclinación. ¿Vale? Si quieres que limpie un pelín más. No, pero se ve bastante claramente. Y quería decir que en los dos primeros has hecho primero el frontal y para marcar más o menos el tamaño de la derecha, del de perfil, has utilizado las líneas que parten desde los ojos, el tope de la Sí, cara y la mandíbula, como, digamos, marco
como un marco para Sí, poder encuadrarlo, ¿no? sí, Y luego el sí. de Esto es un abajo, trabajo sí, dime, que se el de realiza mucho. ujú, ujú, Nada, me refiero a que esto es un trabajo a modo de apunte que se realiza mucho. El ujú. trabajo sobre el papel acabado, estaríamos hablando de preparar, esto iría un poco por etapas. Si luego nuestro personaje lleva una capucha, pues la capucha también jugaría un papel muy importante en ese movimiento, en esa perspectiva. Vamos a situarla un poco, vamos a taparle un poco el rostro. Vendría aquí. Vendría aquí. Y un momento. Vendría aquí. ¿Vale? Ujú, ujú. Bien, estaríamos hablando de preparar algo parecido ¡Hala, qué ahí. chulo! ¿Vale? Este es uno de los trabajos que vamos a mostrar en el vídeo. Sí, No hace falta. Bien, ahora pasaríamos al otro bloque, que nos vamos a centrar un poco en la cabeza y el torso. sí. Da hasta penica borrarlo, porque si es que hasta los bocetos te quedan Está estupendos, chulo, ¿eh? la verdad que sí, la verdad que sí. Bien, para no mezclar las cosas, como decía, vamos a hacer... A ver. Vamos a agrandar un poco. Venga, vamos ya a irnos a una posición. Voy a jugar con el torso de frente. Estamos hablando de una estructura femenina, ¿vale? Es totalmente diferente y hay que tener mucho cuidado porque está claro que todos son superhéroes y superheroínas, entonces van a estar musculados. ¿Qué tenemos que hacer con las mujeres? Sobre todo exagerar un poco las curvas, la cintura y las caderas, ¿no? Para enaltecer, para realzar la feminidad, porque si no, al final se nos puede convertir en un musculoso, ¿no? Y no saber si es de estructura de hombre o de mujer, sobre todo si no se le va a ver la cara. Vale, el segundo dibujo que he preparado en el vídeo, como decía, vamos a preparar el torso. Bien, yo ya me hago, como dije el primer día, me hago un poco la estructura, centro y a la mitad aproximada. ¿Sabes? Justo a la mitad es donde, de la mitad abajo, donde vamos a empezar a desarrollar la nariz, boca, lo que sería, aquí estaría el entrecejo, aquí estaría la nariz, y luego con la boca. Esto ya formaría parte de la frente y del cráneo. Ujú. Bien, continúo debajo del mentón, saco las dos líneas que van hacia la clavícula y las marcamos. Como hicimos la semana pasada. Esta vez vamos a bajar un poco los trapecios, no lo No vamos a ponernos sacar tan justo tochos. detrás del cuello. Exacto, exacto, pero van tochos. Y justo donde termina la columna, ya estamos hablando de los hombros. Vale, vamos a situar el pecho. El pecho podría venir, a ver, voy a centrarme un poquito porque a veces pierdo, porque ahora sí que la puedo poner la perspectiva. Sí, hay que, cuando se dibuja, ya sea en papel o en pizarra, hay que Sí, siempre ir revisando, echar un par de pasos atrás para ver cómo queda el encaje del dibujo, ¿no? Porque si no, pues se nos puede ir, se nos puede quedar un poco grande, sí. ¿no? Entonces, bueno. Aparte, para que veáis, siempre de lo general a lo particular, aunque no estemos viendo curvas de lo que serían las piernas, no estemos terminando la cadera, solamente con la manera de estrechar la cintura y de superponer un pelín, ¿no? El pecho sobre lo que sería el bíceps, Ujú. ya te está diciendo que la estructura es de mujer. Bien, vamos a empezar a situar ya elementos. La capucha viene de aquí abajo, viene para acá, viene para acá. A ver, perdona, que es que no pinta muy allá. Vale, la capucha la vamos a situar aquí y vamos a traer el personaje para acá. Ya, para acá.
La verdad que pocos elementos tiene. Aparte juega con muy poquita telaraña. Vale, la ropa... Hay varias, ¿eh? Yo lo hago un poco a mi manera. Me gusta hacer los personajes a mi forma. Sí, Porque sí, sí. según quien lo dibuje, hay diferentes cambios que se pueden ver en la ropa. ¿Vale? Yo voy a empezar a marcar aquí, aquí. De hecho, lo interesante de los superhéroes es que son personajes que no son de solo un autor, sino que, sino que muchos autores pues dan su perspectiva en cuanto al diseño, ¿no? Y cómo podemos ver el mismo Spider-Man o Batman, cómo han evolucionado con el paso de los años y con el lápiz de diferentes autores, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, mira, aquí tenemos el resultado final, calculada. Sí, este sería el trabajo que vamos a hacer Sí. sobre el papel. ¿Lo puedes pillar ahí? Sí. Ole. Sí. Y ya Vale, esto está. estaría así. Ahora voy a reforzar un poco para que se pueda ver mejor lo que hemos hecho. Fijaos que con un boceto como este ya podemos... es que ha hecho 4 líneas, ya nada que falta pues detalles y color, ¿no? Pero realmente ya podemos apreciar fácilmente qué es el personaje y bueno, ya no es que esté acabado ni mucho menos, pero lo podemos intuir perfectamente. Y el tipo Sí, ya que tiene. estaría encajado, la verdad. Luego lo mismo, jugamos a luces y a sombras. Ahí hay un mundo del que podríamos hablar, ¿vale? Según la dirección de la luz. Pero bueno, yo voy a marcar siempre la más exagerada, me imagino que un punto de luz venga desde arriba, y cada vez que haya una proyección, por ejemplo, está la capucha sobre la cabeza. Pues la capucha Esa zona oscura. crearía una sombra aquí, exactamente igual que pasaría debajo del mentón. Incluso podemos exagerar la inclinación que nos daría la nariz, la boca dentro del personaje, dentro de la capucha. ¿Vale? Y se puede oscurecer también, al igual que lo vamos a hacer debajo del pecho, sin perder la forma o la misma cabeza ya sobre el personaje. El tema de luz y sombreado, la verdad es que es para hacer una clase entera sobre eso, ¿eh? Porque desde Sí, sí, es luego... súper interesante y te puedes complicar la vida lo que quieras con luces y sombras, porque, vamos, no todos los... la base sería plantear la luz en una dirección y ya empezar a hacer sombras siempre en el mismo sentido, pero en un elemento puede haber diferentes puntos de luz. Entonces, jugar simplemente a cambiar la tonalidad de esas sombras es muy interesante, la verdad. Bueno, y ahora voy a marcar un poco la estructura del tercer dibujo que vamos a ver en el vídeo, que ya sería centrarnos un poquito en el cuerpo entero del personaje. Hay que tener en cuenta que este personaje es una bailarina, entonces las proporciones en el Spiderman son un mundo, sea él o sea ella. En este caso en concreto, la proporción del cuerpo entero exagera y le da, digamos, como una cabeza más de talla a las piernas. Además de hacerla prácticamente en todas las posiciones de puntilla, ¿vale? Exagera muchísimo por no perder el punto este de bailarina. Un dibujo muy interesante sería preparar nuestro personaje basándonos en fotografías de bailarinas clásicas para sacar esa posición de las piernas, estirar el empeine entero hasta abajo, ¿vale? Este sería el tercer ejercicio que vamos a ver en el vídeo, que es el que yo planteo. Antes de eso, mira, lo había Es que la verdad es ¿no? que realmente parece una bailarina con los leotardos y tal, o sea, Sí, de ballet, ¿no? sí, O sea, tiene sí. esa impronta, ¿no? Que da inmediatamente de bailarina de ballet y es muy diferente al Spider-Man de toda la vida, ¿no? O sea, al Peter Parker, o sea, el último que ha salido, el Miles Morales también, ¿no? Pero vamos, Sí. que es otro rollo y no sé, se han basado efectivamente a nivel de cuerpo en una bailarina, por supuesto, cuerpo de Sí, bailarina y traje incluso, ¿no? O sea, no vemos que no es que el traje per se sea de ballet, pero es que se nota que está inspirado en eso, que está muy pegado al cuerpo y ese claro. tipo de malla.
Sí. Mira, otra cosa a tener en cuenta, como he dicho, yo he marcado un poco de fondo la telaraña en los dos. Sí, sí. ¿Vale? Para no perder la importancia del elemento principal, si te pones a hacer fondos o edificios, exactamente igual que se hace en la pintura mural, la pintura al óleo, ¿no? Es muy importante tener siempre puntos de referencia o puntos de fuga, ¿no? Porque todo el interés de la imagen, todo el interés se va a ir inconscientemente a justo donde fugan esas líneas. Entonces, tanto en esta como en esta, el punto de fuga que yo he usado es el centro de las clavículas. Aquí. Exacto. De ahí he sacado las líneas y luego da igual que haga la telaraña más bonita, más fea, más abierta o más cerrada. Da la sensación que es un poco lo que tú decías también cuando hacías la máscara de Spiderman, que había un punto aquí en medio de donde empezaban a salir las telarañas, ¿vale? Para poder darle ese volumen. Bueno, vamos a ver el otro. Lo hago rapidito. A ver si esto lo quisiera. Vamos a ver cómo llevo yo las proporciones. Nada, estaríamos en lo mismo, como os decía. Rápidamente y sin calentaros mucho la cabeza, vamos a hacer nuestro robot. Partimos desde la estructura básica, como siempre, podéis verlo en el primer vídeo, por supuesto, tranquilamente. Un cuadrado, un círculo, empezamos a hacer líneas de monigote, así sencillito, marcamos una clavícula, y, o sea, las clavículas, el cuello, el trapecio, y a partir de ahí torso y brazos, cintura y piernas. Sí, es muy interesante, como yo decía, a jugar, luego lo vamos a ver mejor como Wonder Woman, a jugar con el movimiento de las caderas y de la cintura, cambiar siempre el ángulo, no totalmente recto al personaje, para humanizarlo un poco y para feminizarlo, sobre todo. Vale, el pecho lo vamos a intuir, ¿vale? Yo pienso que vendría para acá y como yo digo, aquí estamos haciendo la cintura y aquí tenemos la cadera. Vale, viene para acá, viene para acá. Vale, un poquitín. Me he quedado, todavía me haría falta, voy a llegar justo abajo, porque como yo digo, se va a exagerar un poquito. Normalmente prácticamente son mitad y mitad a la altura del público, pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más largo por exagerar. De todos modos, hay que decir, y no es por excusa de Baldo, que dibujar en pizarra blanca con rotuladores es complicado. Porque la superficie, o sea, la superficie no es muy deslizante y también pues los rotuladores no te dan la misma fricción que te da el lápiz o el boli en papel rugoso, ¿no? Entonces, pues igualmente ni la superficie es la misma, ni tampoco el punto de apoyo es el mismo, ¿no? Pero de todos modos quedan bastante guay, ¿eh? Esto, como estamos viendo, pues son bocetos, se está encajando el cuerpo y bueno, igualmente ahora en unos minutos vamos a ver otra perspectiva con el papel que la verdad cambia bastante. Sí, pero a mí me encanta hacerlo así también para que se vea un poco, que hay que perder un poco el miedo a rayajear y después ya hablaríamos de pasar las mías justo, de pasar las cosas limpio. Justo se me viene para acá. Bien, ¿qué decía yo? De jugar un poco a cambiar, mira, voy a insistir un poquito más a esta cadera y voy a quitarle a la otra, ¿vale? Para así, si os dais cuenta, la línea de la cintura viene hacia acá, la del pecho, bueno, no tanto, pero viene un poco más abierta y viene así. Sin embargo, la de la clavícula viene recta. La que has puesto más abajo del todo, o sea, la cuarta, ¿esa es línea de cadera? No, bueno, sí, si la cadera viene aquí, viene prácticamente aquí. Entonces te darías cuenta de que
queda, cuando te apoyas, queda una un poquito, voy a quitar esto. Vale. Queda una un poquito más alto que la otra. Pero vamos, lo más importante no es, yo me lo estoy inventando, ¿vale? Es muy fácil buscar referencias reales. Fijaros un poquito en alguna persona, poner a vuestro papá o vuestra mamá delante y entonces daros cuenta de que existe esa diferencia de ese apoyo que hace Claro, porque si sobre la cabeza. apoyamos en un pie más que en el otro y encima pues podemos apoyar el peso en caderas, en hombros, o sea, hacemos carga, ¿no? Y ya está. Sí. Me Vale, parece este muy lo voy a hacer. interesante cómo has señalado las líneas de los hombros, el pecho y las caderas, porque la semana pasada no lo hicimos, pero aquí se ve, al verse esquemático, pues se nota mejor. Vale, yo creo que tendría más o menos la forma. Sí, se nota más y todavía se puede exagerar un pelín más, metiendo esta hacia adentro, pero es que yo creo que lo voy a hacer. Sí, bueno, se ha quedado un poquito ahí. Pero bueno, no deja de ser un boceto para luego empezar allá a crear el personaje. Pasamos a los elementos. Vendríamos justo desde aquí vamos a sacar la capucha. No sé si esto va. La capucha viene aquí, los ojos me lo voy a traer para acá. La cabeza también me gusta siempre girarla un poco. Y luego ya elementos que nos sitúan. Ya la vestimenta vendría aquí, podemos exagerar un poco lo que sería la línea de las costillas. ¿Vale? Luego tenemos detalles que también nos van a ayudar un poco a darle perspectiva, porque esta, por ejemplo, quedaría más abierta que la otra, porque está más adelantada. ¿Vale? Y luego ya, dependiendo de cada personaje, ¿no? Pues tenemos que hacerle sus complementos. ¿Vale? Este es muy guay porque aparte aquí llevaría la capacidad de bailar, que es un toque muy característico. Vale. Y ya está, yo creo que ya podríamos empezar a pasar a limpio o a trabajar esto tranquilamente, como te digo, para luego tener un trabajo final un poquito más limpio. Bien, puntos de fuga para telarañas, como decía yo dentro aquí, para hacer una ilustración de un personaje. Hablamos de que no hay fondo ninguno, entonces vamos a intentar llenarlo de la forma más fácil posible. Pues busco un punto de fuga estratégico, que va a ser este, y de ahí vamos a empezar a sacar ciertas líneas que fuguen en esa dirección. Esto, por ejemplo, en papel podríamos utilizar un lápiz azul que es muy fácil de borrar para marcar mismamente, incluso con una regla, la línea, trazar las líneas desde ese punto de fuga en el centro de la clavícula. Y entonces ya luego, una vez que ya tienes la línea marcada fuera del cuerpo de Spider-Gwen, pues puedes rotularlas pues, con rotulador o entintarlas con bolígrafo, lo que sea, y ya borrar lo poco que quedara dentro del cuerpo, ¿no? Porque con lápiz azul se borra fácil. Sí. Vale, pues nada, pues si quieres, vamos a ver un poco acelerado, vamos a ver un vídeo para ver cómo lo haríamos sobre el papel. ¿Vale? Yo sí que me gustaría comentar el tema de los materiales, porque le he dado un punto de color a los dibujos y se va a ver un poco. No son rotuladores mágicos, pero la verdad que trabajan bastante bien. Lo he hecho con rotuladores al alcohol. ¿Vale? Y podríamos hablar tranquilamente sobre materiales un poquito, si vale. Pero bueno, da paso al
Sí, vídeo, a ver a qué mí me tal. gustaría que nos explicaras qué tienen de especial estos rotuladores al alcohol, porque yo es algo que realmente he descubierto hace poco, ¿no? Y digo, ¿por qué se llaman rotuladores al alcohol? La verdad. Entonces, bueno, me los va a explicar, nos los va a explicar Sí, mientras voy a reproducir el vídeo, ¿de acuerdo? Voy a compartir la pantalla, espero que funcione bien esto. Y bueno, mientras vamos a ver lo que se llama un speed painting, ¿de acuerdo? Este speed painting va a ir un poquito más rapidito de lo normal. Aquí ya lo tenemos disponible y vamos a ir viéndolo, ¿de acuerdo? A la vez que comentándolo. a ver, vamos a ver, como te decía, los 3 trabajos que he hecho ahora. Ujú. Esto sería un poco plantear el tamaño de la cabeza y luego plantearte a modo de boceto lo que serían las diferentes posiciones para luego va a ser mucho más fácil, ¿no? Cuando imagines tu personaje, el comenzar a darle movimiento. Aquí podemos ver de nuevo, está utilizando un lápiz rojo y bueno, pues ha marcado las líneas horizontales para marcar la cabeza y los ojos y el cuello, y eso se lo ha llevado también al perfil, como hemos hablado antes, y lo llevamos ahora a esta posición en 3/4. Pero vamos, podemos experimentar y sacar, incluso poder hacer el proceso desde una posición a la otra. Lo que pasa ya sería un poco más para animación. Entonces, teniendo a lo mejor 3 perspectivas, te da para mucho con 3 posiciones, 4 de una cabeza o de un torso para hacer un personaje. Ujú, ujú. Y fijaos, o sea, ahí ha añadido una que es boca abajo también, que mira para abajo, y ahora está pasando al entintado, que ahí estás usando, ¿es un Rotring o es Sí, un... sí, sí, es un rotring grueso, no sé si es un 0,8, pero simplemente para ya marcar un poco más lo que sería la estructura real del cráneo Ujú. y realzar algunos elementos para que se vieran mejor. Pero vamos, cuando lo estoy haciendo en plan boceto, ni siquiera lo marco, es como un apunte para mí. Ujú, Igual que pasar ahora el color, se ve un poquito más, se ve mejor, se ve mejor. Y se ve, hombre, la importancia de la situación de los ojos, que son ujú. prácticamente los que le van a dar el movimiento a la cara. Aquí ya Aquí hemos ya lo pasado. veríamos, como yo digo, Ujú. sí, aquí ya lo veríamos un poquito más acabado, pero vamos, no es necesario, ¿vale? Yo es que hasta los bocetos me gustan y al final los termino marcando un poquito, pero eso te viene muy bien de ayuda. Ujú, ujú. Vale, ahora, teniendo en cuenta las premisas de la cabeza, voy a preparar una de frente Cabeza y y torso. el cabeza y torso, exacto. Ujú, ujú. Lo mismo, el ABC, marcar un eje horizontal, vertical y buscar puntos de referencia para empezar a marcar clavícula, trapecio y hombro. Ahí. Los 2 colores o 3, para mí es muy interesante ver el proceso de trabajo, te ayuda mucho y puedes ver 2 y 3 posibilidades dentro de un mismo dibujo. O incluso es mucho más fácil para hacer otra perspectiva diferente, igual que Ujú. la animación, desde la base de una estructura que ya ha hecho, deformarla un poco o girar el brazo un poco más arriba o un poco más abajo sobre el mismo tronco, digamos, y empezar a darle movimiento a los brazos y las piernas. Ahí has escrito en la edición, bueno, para la anatomía femenina hay que exagerar las formas, como comentabas antes, Sí, sea de pecho y cadera, sobre todo cadera, ¿no? sí. Y todavía estamos hablando de un personaje que yo lo estoy haciendo en su fase adolescente, que es un dibujo más, no, bueno, no es que sea más para niños, pero mucho más musculado estaría Wonder Woman. Que es Entonces, otro cantar, la todavía verdad. es más importante exagerarla. Ujú. Aquí empieza a tintar un poquito. Yo, Estás es mi manera. con un Bic, ¿no? Con un boli Bic, ¿no? Así, Sí, sí. sencillito. Estos van a Bolivic y a Pilot, prácticamente, menos los rotuladores. Depende del material que tengas para hacer el color, si lo vas a hacer a mano. A veces el detalle con el Bic se hace después y empezaría marcando los colores. Yo lo he hecho así para que se pueda ver un poco el proceso de entintado. Aquí está el tema del punto de fuga que te decía, que es muy interesante porque
le da un poco más de dinamismo al dibujo. Ujú, ujú. Si depende del material que uses para dar el color, a la acuarela le pasa un poco igual, ¿no? Que a veces puede diluir la tinta del Boli Bic sin querer y que no se vea bien. Entonces se hace un poco a la inversa. Empezaría a marcar sombras, empezaría a marcar colores suavemente y luego sobre eso empezaría a delimitar formas con tinta. O sea, sería el proceso un poco al revés. Pero como yo digo, depende también del material que esté usando para dar color. Hay ciertos colores, ciertos rotuladores que no se llevarían digamos, la tinta del Bolivic. Pero ahora hablando un poquito de rotuladores al alcohol, sí, hay que tener atención prestar atención porque lo diluye bastante. Vale, este ya prácticamente está. Ya nada, que le darías la... Ahora Sí, está ahí ya sí. metiéndole rótulo de alcohol, ¿no? Sí, a ver, yo lo estoy usando sobre papel normal, ¿vale? En esta ocasión. El Es un rotulador papel de rugosito, alcohol, ¿no? Es un papel sí, rugosito. bueno, sí, Un un poco papel grueso. grueso, pero que no es un papel específico para trabajar al alcohol. El rotulador al alcohol se trabaja en su papel específico. Es un papel que se puede humedecer, es un papel que no se rompe y que te permite mezclar un poco bueno, no como al óleo, pero te permite hacer degradados perfectos. Ujú. Es muy interesante si trabajáis al alcohol, que el soporte o la mesa, a mí hay que ser muy limpio, muy limpio. Yo suelo trabajarlo sobre una superficie que no absorba, o sea, no pongo un papel debajo. Trabajaría sobre una mesa de cristal o sobre una tabla barnizada, porque así te permite, tú empiezas a trabajar un color, lo empiezas a humedecer, humedecer y humedecer, ¿no? Y te va a crear como una pequeña mancha de pintura con Claro. alcohol, Ujú. ¿no? También dentro de la gama de colores hay uno transparente que solamente suelta alcohol, que ahí lo va a diluir mucho más, y sobre eso podemos empezar a trabajar otro color y Ujú. se ve perfecto. Cuando se absorbe mucho, según el material que tengamos debajo de nuestro folio, si lo absorbe te va a impedir hacer ese degradado perfecto. Sin embargo, si lo quieres hacer perfecto, perfecto, es lo que yo digo de la limpieza. Trabaja una mancha, trabaja un degradado, yo levanto, limpio abajo la mesa porque te va a dejar una mancha y continúo. Ojo, cuidado. ¿Por qué? Si no limpia, también puedes diluir sin querer la mancha que hay debajo y tú estés haciendo un color y al final absorba el color de abajo, ¿eh? Digamos que el color está en movimiento constantemente. Que Uf, ya tienes confianza y lo quieres usar como yo en un papel normal o en un papel grueso. Este creo que es papel de acuarela, ¿eh? Porque se veía un bastante grumosillo. mejor. Sí. Sí, sí, y aparte lo absorbe bien. Pues bueno, va a trabajar como con rotuladores normales directamente, no importa, no se va a filtrar y no pasa nada, pero puedes perder un poco el efecto que es para lo que se usan de hacer esos degradados perfectos, Ujú, perfectos. ujú, ujú. Yo lo he usado como rotuladores normales, pero vamos, puede verse que es un gustazo, ¿no? Cómo rellena y lo fuerte que se ven, lo intensos que se ven. Vale, ya estamos con la otra parte. Este sería el proceso del cuerpo entero y de la anatomía. Sí. Prácticamente lo mismo que he hecho yo en la pizarra, pero un poquito mejor. Coger un lápiz, empezar a tirarle sin miedo a lo que sería nuestro robot, ¿vale? Nuestro muñequito. Yo ya tiro sin querer a anatomía en concreto, pero porque ya tiende a hacerlo de memoria. Pero como yo digo, no hace falta. Haciendo una línea para la columna, cabeza, clavículas, cadera, manos y pies, como un muñequito, vamos, como un filodido. Luego empezaríamos a darle forma poquito a poco. Recordamos que, bueno, para aquellos que aún son amateurs, ¿no? Pues recomendamos que busquen muchas referencias de fotos, de vídeos, modelos reales, incluso amigos, familiares, que podáis copiar y copiar y copiar. Os hartéis de copiar y ya os creáis vuestra, digamos, biblioteca mental de referencias, ¿no? Y entonces, claro, Jackie Baldo no necesita mirar a un modelo para para ponerse a dibujar, porque realmente ya lo tiene aprendido como de memoria, de carrerilla, ¿no? Pero igualmente, Sí, esto parece muy sí. fácil, ¿no? Pero en realidad, para aquellos que estéis viéndolo, realmente os recomendamos que uséis referencias, modelos y así podéis ir aprendiendo poquito a poco. Sí, yo de hecho yo creo que de lo que más he hecho de menos en Bellas Artes, que es el dibujo del natural. Ujú, Y hacer ujú. esto mismo con una persona, con un modelo desnudo.
Aparte yo he tenido la suerte de disfrutar de modelos estupendos, que nos daban muchísimo juego. Ya no por las formas perfectas, no existen las formas perfectas. Teníamos modelos delgados, gordos, ancianas, jóvenes, hemos tenido de todo. Y entonces ya te va creando una fototeca mental de cómo plasmar, ¿no? De cómo cambia y de cómo también se tuerce, cómo cambia el cuerpo y qué estructura tiene. Ahora, esta es la parte de color, vamos a verla, pero vamos, también lo he hecho, como yo digo, rápidamente, no me he calentado mucho la cabeza para que veáis que se puede ya hacer una ilustración en condiciones, pasable, no con mucho. Hay marcas lo que son como las zapatillas de ballet, Sí, entre comillas. sí. Aparte, es muy interesante que la hagan en turquesa y el Contrasta rosa con el arriba. rosa, claro. Contrasta, pero ahí ya estamos hablando un poco de teoría del color. Digamos que el complementario del rojo o el magenta es el verde. Cierto. Entonces, los dos suelen tener un efecto un poco psicodélico, ¿no? Porque cuando tú ves un rojo se proyecta un verde y cuando ves un verde se proyecta un rojo. Cuando tienes los dos a la vez, no mezclados, sino por separado, digamos que ahí la cabeza no entiende bien qué está pasando y te hace que salten los colores. Entonces, en este caso, yo supongo que el creador ha sido un máquina del artista y ha dicho, pues vamos a tirarle al rosa, que tiene una carga muy fuerte de rojo, y vamos a tirarle al turquesa, que es un verde, no es un azul clarito, y entonces va a jugar a esto, a que queda bien, Y con el blanco también. impactan bien, claro. La verdad es que es un Eso flipe de diseño, ¿eh? El diseño de Spider-Gwen sí, está chulísimo, ¿eh? sí. Ha sido mucho más difícil de pensar que luego de hacer. Hay un trabajo, la verdad, tedioso, hay un trabajo de cariño, ¿eh? en el personaje. Aquí vuelvo a lo mismo. Para completar un poquito más y hacer un dibujo chulo, pues busco un punto de fuga. Vamos, esto es lo más simple, ¿no? Es la base de la base para en casa poder hacer nuestros personajes. Luego ya pues necesitamos un poquito más de tiempo y de experimentar para realizar el dibujo en otras posiciones o introducir complementos como fondo, mobiliario. Ahí hay un mundo. Y nada, y sobre todo paciencia. Claro. Y aquí le estás añadiendo este azul sobre el personaje. Sí, pero vamos, lo hice un poco por realzarlo un poco, porque ya íbamos a hacer de este dibujo un mini cuadro, una mini ilustración, y entonces, aunque sea, como te digo, a modo de boceto y sin pensar mucho cómo van las líneas, como la base y la estructura siempre existe ese pequeño punto de fuga, pues da igual que sea un rayazo, que esté bien relleno o que no esté bien relleno. Digamos que va bien, va bien. Bueno, pues ya habéis podido ver el proceso, la verdad que ha estado muy chulo y bueno, esto lo vamos a repetir muchas veces. Os animamos a experimentar, os animamos a equivocaros, no pasa nada si no os sale a la primera vez. E incluso aunque vosotros queráis hacer a lo mejor una cosa, sin quererlo, quizá os lleve a otra diferente. Entonces es interesante que realmente aquí os damos unas referencias con Baldo, que sabe dibujar muy bien, pero igualmente os animamos a que asimiléis vosotros vuestra manera de hacer las cosas y ya está. Sí. ¿No? Que no tiene que ser todo calcadísimo. Bueno, Baldo, vamos a pasar hemos visto ya Spider-Gwen en 3 partes con capucha, pero ahora vamos a trabajarla sin capucha, que es muy interesante y vamos a trabajar otra serie de cosas. A ver. Sí, lo voy a pasar un pelín más rápido que el otro, voy a hacer 2 o 3 apuntes porque luego se puede ver muy bien. El proceso es un poco el mismo y hemos preparado un vídeo parecido, ¿no? De cómo situar la cabeza en diferentes posiciones, de cómo dar el puntillo al peinado que lleva. Y luego después también preparo un poco el trabajo del torso sin capucha, ¿vale? Pero digamos que el ABC es el mismo que hemos visto antes. Así que eso lo voy a... Vamos, que no importe, no veis si veis que esto va un poquito rápido, porque luego lo que importa es un poco ver el proceso en el vídeo. A ver, voy a limpiar. Y además que desde casa lo pueden parar y rebobinar y vamos, le pueden hacer instantáneas
podéis hasta calcar y todo. No, pero bueno, básicamente tenéis la oportunidad de poder verlo poco a poco, artemaníacos. Sí, a ver, Como decía Jordi Cruz. vale, vamos a ver. Voy a hacer un poco lo mismo que suelo hacer. Marcamos la estructura, círculo, mandíbula, hacemos círculo y triángulo por abajo más bien. Y a partir de ahí, pues, y añadiéndole, le ponemos su eje central. Sí, de hecho, no importa mientras sean paralelas que lo trabajéis para trasladar la medida a modo de curva o que la trabajéis recta. De hecho, luego hay dibujos chulísimos que te van o sea, dibujos de bocetos, ¿vale? Que no tiene que ser todo, como yo digo, todo súper recto. De hecho, esta la voy a trabajar diferente, así un poco en curva. ¿Vale? Y ahora, venga, vamos a hacer un poco lo mismo. Voy a trabajar esta parte. Yo quería preguntarte, porque bueno, de frente y de perfil es fácil, pero ¿algún consejillo para trabajar los tres cuartos? Para hacer bien, por ejemplo, la distancia que hay entre el ojo que se ve más oculto y el que se ve más, por ejemplo. O sea, ¿cómo trazas el eje ahí en el de abajo que has hecho, que lo has puesto un poco más ladeado hacia la izquierda? Sí, pues sí, nos olvidamos. El error lo mejor siempre es observar, como yo digo, porque si ya te metes en una vez de cómo hacerlo, a veces se cometen muchísimos errores y nos olvidamos del cráneo. Pero si no nos olvidamos de situar bien el cráneo, ¿vale? Detrás, podemos jugar un poco solamente con la careta, con lo que sería la cara, digamos, que estaría ocupando este espacio, ¿eh? No es más. Entonces tenemos un eje central, si la vamos a hacer Incluso podéis empezar totalmente de marcando, haciendo frente. como un cuadrado y luego ya pues marcáis el eje. Sí, exacto. Sabemos que los ojos pueden venir aquí, que la nariz viene aquí, que la boca viene aquí. ¿Vale? Si ya le vamos a empezar a dar perspectiva, según, vamos a imaginarlo, volvemos a lo mismo, la nariz viene aquí, este es el espacio que nos va quedando para esto y para esto, y pómulo y pómulo. ¿Vale? No sé si puede verse o no, va a salir un Sí, poco sí, algo, sí se ¿no? ve, sí se ve, sí se ve. ¿Vale? Pero yo juego siempre a los dos ejes principales, que son los que me van a dar el movimiento de la cara, ¿vale? Sin olvidarme que luego hay mucho por detrás, pero vamos, yo siempre le doy la perspectiva al eje central de la cara, y ya lo hago un poco automático. Perdona porque si ya hago un boceto, un boceto no es perfecto, pues dibujarlo así pues se me hace un poco extraño. Pero venga, voy a la cara de este personaje. Mm. Bien, vamos a hacer un poco lo mismo. Vamos a situar aquí la nariz. Vamos. Nariz y boca. Ojos vienen aquí. Que la nariz simplemente se la has marcado con los orificios y punto. Sí. Con los orificios y punto. No más. Es más a la japonesa, más bien, ¿no? Que no se les marca tanto la nariz a los personajes. Sí, hay que dejar Es más un poco cartoon. Sí, hay que dejar un poco que te hable la mancha, más que definirlo todo. De hecho, para darle volumen un poco, si la tiene un poquito mancha, yo me marco una manchita aquí, un pequeño rayajo, y poco más, ¿eh? Vale, estamos hablando de un adolescente, vamos a hacerle la orejita un poquito grande. Viene aquí nuestro personaje. Y luego lo que decía, que la cara queda aquí, no hay que darle tantísima importancia. A veces por defecto tendemos a hacer el ojo aquí, porque pensamos que todo es cara. Luego, lo más guay que tiene es esto, que va a ser un poco el corte, el peinado que lleva el personaje. Viene como una melenilla. Voy a reforzarlo un poco. A ver, hemos hecho esto.
una de las cosas que nos gustaría enseñaros es cómo se marca la estructura del pelo. Que bueno, no hace falta realmente dibujar cada hebra de pelo, ni mucho menos, sino marcar, bueno, la capa del pelo, sea un flequillo, o sea una melenita, o una larga que la veremos después con Wonder Woman. Vale, ya la tengo. Hmm. Ahora, a modo de curva, paso a medida, también podemos jugar un poco a hacer expresiones. A ver, yo sobre la marcha, aquí. Y con respecto a la mandíbula, decir también que es diferente a la de hombre, ¿no? Se pone una... Sí, sí, de hecho digamos que la del hombre vamos a hacer la línea mucho más paralelas, como hicimos con Batman, que vamos a bajar la mandíbula, y la de la mujer, ya la cabeza en sí viene un poquito más oblicua, viene así y así. Claro. Luego, Se nota, ¿eh? Se nota simplemente la por darle diferencia. un poco de aerodinámica, por darle un pelín de movimiento. Vale, vamos a imaginar que nuestro personaje viene aquí, la oreja vendría a esta altura y volvemos a lo mismo. Este es el pelo que viene por detrás. ¿Vale? Luego es cuestión de experimentar, de si le quiere hacer la boca un poco más marcada, menos marcada, si hay algún detalle, la oreja viene aquí. Y volvemos a lo mismo. Ya nos dice que está aquí, nos dice que la boca está aquí. Directamente la oreja la voy a marcar aquí. Y el ojo. Esta línea nos ayuda a darle volumen y nos explica exactamente, nos dice dónde viene el tabique y justo de dónde saldría el otro ojo, ¿no? Claro, esta línea no es del ojo, ¿eh? Esta línea, digamos, Es del tabique de la nariz, exacto, que marca ahí. exacto. Este huequecico que hay por aquí, efectivamente, y entonces esconde un poco el ojo. Sí. Y encima este personaje prácticamente viene aquí. Vale. Sí. Estaríamos hablando, no sé si lo tengo por aquí, para que... No. ¿Ese no te lo has traído? Mostrarlo, sí. Ah, Esto es lo que yo suelo oh la la. dar cuenta para bocetearlo un poquito antes de... Y no hace falta que sean perfectos. Luego, cuando la base de la estructura está bien hecha, da igual que sea un boceto lo que esté haciendo, que mola, que se queda bastante bien. Sin embargo, como digo siempre, si la estructura no está bien hecha, da igual lo que haga encima, da igual, puede ser raro, puede meter la pata. Y vamos cargándolo el dibujo pensando que lo vamos a arreglar y al final no se entiende nada. Desastre. Esta estructura la voy a hacer un poquito más ligera para dar paso al vídeo, porque si no, al final nos vamos de tiempo, y nos podemos tirar hablando de dibujos. Vamos, yo me puedo tirar días enteros. Vale, estructura rápida. Vamos a marcar un poquito el torso de nuestro personaje. Ya directamente, yo por darle movimiento, ya el eje lo giro, el de la cabeza. Como yo digo, si esto viene aquí, a la mitad es donde vamos a estar trabajando la cara. La oreja me la voy a traer para acá, esta me la doy un poquito más pequeñita. Y vamos a hacer esto. Vale. Vamos a marcar nariz. Fijaos cómo eso ha puesto ya el eje de la cara un poco inclinado y también en consonancia
la clavícula. Ha hecho así. Sí. Y ya le da un resultado muy resultón. Sí, Valga, ya mola, ya mola. Ya es que te está diciendo que no ya te proviene está aquí. transmitiendo algo. Sí, ya te dice, ya con saber que lo proviene aquí, ya te está diciendo dónde empieza el pecho. Como estamos ladeándolo un poco, voy a hacer un cajón, que va a ser el del pectoral, pero lo voy a trabajar también en perspectiva. Si os dais cuenta, esta línea viene para acá y esta viene para acá. Para bajar la forma del pecho y vuelvo a lo de antes, la cintura, ¿vale? La cintura que da paso a la cadera. Esto es súper importante, no perderlo. Yo lo tengo, ya lo tengo, ya lo Es tengo, que ya ya lo lo tienes. tengo. Ya lo tienes. Sí, este queda detrás y viene para acá. Vale, pues vamos a empezar. Oye, me gusta, me gusta. Se ha quedado. Pero bueno, le vas a marcar un poquitico y ya está, porque ahora vamos a ver el Sí, sí, proceso. voy a marcarlo un poco para que se entienda que voy a hacer a nuestro personaje. De hecho, mira lo que voy a hacer aquí. Es muy importante. Le voy a dar un poquito más de tamaño. A ver, a nivel general, el pelo viene aquí y sale de aquí. Esto viene para abajo, viene para acá y esto viene para acá. Ahora vamos a pensar un poco en el traje que lleva. Y la capucha viene bajada. Cierto. Vale, ya lo tengo. Ya lo tienes. ¿Eh? Y ahora Bueno, pasamos al vídeo, arte maníacos. sí, sí, venga, vamos a verlo. Vamos a ver el vídeo. Voy a hacer captura de pantalla. Así que tengo, a ver, esta. Sería el Permitidme trabajillo. un segundito. Vamos a ver aquí, dibujando a Gwen Stacy sin la capucha. Pues como hemos empezado primero trabajando las caras, podemos ver ahí el proceso de distintas caras. En rapidito, boceto de la cabeza y cara. Proyectamos las líneas como hemos hecho antes. Y ya... Si ya marcamos, digamos que hasta el pelo, ¿no? El pelo es una pieza más, como el de Playmobil. Podemos jugar también a Un ver las ejemplo. diferentes perspectivas. Marcas ahí nariz, ojos y boca. Y te lo llevas, te lo trasladas al perfil. Ahí la nariz, también has marcado una línea a partir de la nariz. Sí. Y de la mandíbula. Vaya truco del almendruco este, ¿no? Yo no lo sabía muy bien cómo funcionaba. Yo creo, lo he visto ya, pero esto de proyectar las líneas del frente para llevarlas al perfil, verlas así in situ, me lo aclara bastante, la verdad. Sí, y ya te digo que yo lo he hecho a grandes pasos. Yo he pasado de dicho perfil y de frente. Puedes jugar a ir girando poco a poco lo que sería el cilindro que forma un poco la estructura y ver muchas más etapas. ¿Sabes? No, si no todo lo que hiciéramos, todo lo no digo que verás. hagamos. Sí, pero ya te digo, esto es ponerte a bocetear. Ahí sí que he marcado un poco la clavícula, no la he marcado de más, ¿no? Para ver un poco cómo sería el perfil del pecho. Y esta pues la he dado un poco. A ver, normalmente hay quien empieza haciendo siempre el círculo de arriba. A mí ya se me va un poco la olla y a veces dibujo de abajo a arriba. De hecho, no sé si te has dado cuenta, Sí, sí. creo que aquí lo hago también. Ha sido un poquito más difícil para mí trabajar sobre el papel porque para que se viera bien el proceso
empiezo de abajo arriba y relleno de abajo arriba para no ir tapando con la mano lo que voy haciendo. Yo Entonces, quería preguntarte un truquillo. Bueno, aquí ya estás pasando a intintado, sí, con el Bolivic igual. sí. Sí, le damos un poco de forma Pero no porque sea el para mejor marcar. método, ¿eh? No, no. Sí, Este es sino el método porque de para que Baldo. se vea mejor, ¿eh? Para que se vea mejor, igual que ahora marco también con los contornos, no siempre hay que hacer los contornos a los personajes, si no parecen pegatinas. Pero la verdad que, claro, depende del fondo. De hecho, muchas veces se hace a la inversa y en vez de, según el fondo y según la importancia de lo que esté haciendo, se lo suele hacer, como también hacen muchos grafiteros, un contorno en blanco que lo separe del fondo, ¿eh? Se hace una línea blanca. Lo que Cierto. pasa es que es un riesgo y no hay que abusar de la línea blanca, ¿eh? No hay que abusar. En realismo pasa un poco igual. Y todo tiene su porqué. Bueno, si un día nos ponemos a hablar de dibujo artístico y hablamos de teoría del color y de los reflejos, pues luego se puede adaptar a los dibujos, ¿eh? Se puede adaptar a Claro. los dibujos. Yo te quería preguntarte, porque yo soy zurdo, ¿sabes? Y he Sí. tenido problemas con mis dibujos que se han emborronado mucho. Entonces, hasta hace muy poco no supe que me dijeron un truquillo que era ponerse un papelito encima de la mano, Sí. bueno, para no ensuciar, ¿no? Entonces, no he llegado a ponerlo muy en práctica, pero ¿tú lo harías igual? Sí, de hecho, depende del material que esté usando, ¿no? Porque a veces ya tienes que centrarte, no todas las tintas se emborronan, pases con la regla, da igual que seas zurdo o diestro, estás Con la haciendo regla líneas de también. acción y te las empiezas a llevar. Así ya tú tienes que ser un poco más meticuloso en los materiales que uses. Lo del papel es muy buena idea. Yo lo uso también cuando hago trabajo al carboncillo Mm, y voy trabajando por etapas, ahí poquito a mm. poco. Estamos Pero viendo sobre todo ya. ya para el proceso final, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya depende de la limpieza de cada uno, ¿no? Y de cómo trabajemos. Porque como te digo, sea zurdo o diestro, hay muchos materiales que no van bien. Y yo ya empiezo a investigar, igual que hay tipos de reglas específicas que tienen un pequeño saliente a 1,5 milímetros de altura, esa pequeña rebaba de esa regla hace que no apoyes con la punta entintada sobre la regla, sino que apoya esa pequeña punta metálica que hay, la funda, ¿no? De donde sale la puntitilla del pilo o del otro que esté usando. Entonces, con esa no habría problema. Yo estoy harto de que me pase eso y de que empezar a hacer raya y paso la regla derecha o a la izquierda y da igual que vaya hacia derecha o hacia la izquierda, la va extendiendo y la va... Pero vamos, ya te digo que el método de truquillo hay mucho para Mm. llevar el trabajo más limpio. Yo lo único que tengo para zurdo específico, y lo compré por error, son unas tijeras para hacer manualidades, que no sabía que les pasaba, las cogía con una mano, eso no iba bien, las cogía con la otra, tampoco iba bien porque la ponía a la inversa, hasta que vi que llevaba una L dibujada y The left. anda, madre mía. Ay. Sí, Bueno, sí. vamos a volver al Es un mundo. dibujo. Vamos a volver al dibujo. Antes hemos visto que has usado un entintado con el Bic y después le has pasado los rotuladores de alcohol. Y ahora estamos viendo el dibujo ya de torso, ¿no? De cuerpo y torso Sí, que has hecho antes en la pizarra y se ve de otra manera, ¿eh? Se ve de otro rollo. sí, Exageramos es más sombras. bonito, en papeles es más bonito, se pueden arrastrar más las líneas, no se cortan y ya el boceto ya mola, ya tiene su punto. Ujú, ujú. La caída del pelo juega muchísimo también a la posición inclinada de la cabeza. Sería muy raro, ¿no? Hacer el movimiento del pelo hacia detrás cuando la cabeza está inclinada hacia adelante, ¿no? Le da ese punto de... De Digamos que movimiento no se hace también. en verdad nada por gusto, ¿eh? Todo se plantea un poquito antes y luego ya se empieza a trabajar. Ujú, No se ujú. experimenta tampoco tanto. Entonces, para marcar, por ejemplo, la línea del pelo, vemos que, bueno, aquí Gwen Stacy tiene la raíz en el lado derecho, tiene como la cortinilla a partir de este lado, ¿no? Entonces ya lo proyectas hacia el lado contrario, ¿no? Sí, aparte a mí me gusta raparle el otro lado entero. Hay quien le deja como un pequeño pelavacazo Ujú. encima, que en una ilustración digital acabada es muy bonita, pero si lo viera solamente, es como cuando perfilas los dientes uno a uno y en vez de verlo acabado lo ves en dibujo.
se ve raro, ¿sabes? Con una lechuga en la cabeza y a mí vamos, me gusta más raparle un poquito la Rapadito. cabeza. Es muy interesante lo que pone ahora, dibujamos luces y sombras, ¿eh? Las dibujamos y luego ya he marcado las sombras con líneas paralelas, las he rayado. Solamente con que se vea un contraste y se vea un tono diferente, da igual que lo haga rayándolas en paralelo, cruzándolas, cada uno lo hace a su manera. O sea, haces como unas tramas, básicamente, muy un Sí, sí, poco también rollo manga, ¿no? sí, Y que utilizan muchas tramas, utilizan punteado, utilizan rayas, líneas cruzadas también, ¿no? Y entonces, pues aquí tú le metes esa trama con sombreado, con líneas. sí. En trama hay un mundo, ¿eh? Las tramas se pueden comprar ya hechas, hay de dos tipos. Hay algunas que se pegan y otras van por presión. A mí las que van a presión no me han gustado mucho, me han resultado difíciles de usar. Digamos que es como una calcomanía. Es un papel con la trama dibujada o a punto o a línea, apoya y en vez de Y luego lo pasarle levanto. exacto, en vez de pasarle el cúter y dejar solamente trama en la parte que te interese, lo que hace es presión arriba como rascando Ujú. en esa parte y luego separa. Pero a mí sí y no. Depende de la humedad, de la temperatura, de que el papel acepte bien y se peguen bien, si no se te van moviendo hasta los puntitos. Y me ha jugado malas pasadas alguna vez. Pero bueno, a mí a mano me gusta hacerlas bastante, que se vea que no son perfectas. Al final es lo que lo hace perfecto. Aquí estamos viendo que le estás dando cierto sombreado con el rotu de alcohol y se nota como ese degradado entre grises y negros, ¿no? Un gris o un gris Sí, más bien oscuro, ¿no? sí, y si te das cuenta, te permite ver el dibujo de abajo, no se lo come, no se lo come. Entonces mantiene la oscuridad sin tener que sombrear de las líneas que he hecho paralelas de la trama, Ujú. a la Aquí vez vemos el que cuando resultado le final. paso el rosa por encima, exacto, le pasa el A rosa ver, por vamos a encima volver y a verlo un te segundito. permite. Sí, yo lo tengo El... por aquí. Sí, aquí está. Y para el pelo también vemos, incluso para la cara, ¿no? Diferentes degradados en la cara. En el lado izquierdo se ve más oscuro, luego en el lado derecho se ve más Sí, claro, una luz, ¿no? Es una luz ahí. Y en el pelo igual, ¿no? sí. El lado de la derecha está más clareado y luego en la izquierda está el sombreado. Sí, pues eso está hecho jugando a segunda etapa. No he usado dos color de marrones, dos color carne, ni dos amarillos. Como digo, si plantea, igual que se ve en el pelo, en el mentón, le he pasado un gris transparente, un gris claro, y luego sobre eso he pasado el color y ya te hace dos tonos. Y sobre la cara lo que hay es una segunda pasada. Una vez que se ha secado, que se seca en el acto, vuelve a pasar otra vez y he pasado pues lo he tenido muy en cuenta, ¿no? Justo por la zona está la sombra del flequillo y luego he vuelto a pasar otra vez con el color carne y entonces te permite ese punto de ver un poco más de reflejo en el lado derecho. Exactamente igual que he hecho con el pectoral, que me he llevado del pectoral que tuve a la derecha también el reflejo a la derecha y la sombra a la izquierda. Y Muy bien. luego repetir, ¿no? Si he hecho la sombra de la cara sobre el mentón sobre el cuello hacia la derecha, pues la sombra de la cabeza también mal hacia la derecha sobre el hombro, igual que la del flequillo, porque usa solamente una dirección. Pero vamos, puede usar mil. Y muy importante no rellenar los reflejos que hemos marcado antes, para darle un Estos punto. reflejos. Si te das cuenta, el reflejo hace la forma de la costilla también, hace la forma del pecho y un toque ahí donde en el hombro. La gente se cree, y lo voy a decir, que colorear es simplemente decir, hablando en plan profesional, es decir, pues nada, ¿qué pinta? Y ya está. No. Y por eso, por ejemplo, que esto lo hemos comentado mucho, lo he comentado mucho con mi tocayo Jorge Alonso, de Almería, que le mando un saludo. Por eso, en el cómic americano, sobre todo, hay diferentes tipos de dibujantes. Está el que pone los pinceles, el que entinta y el que Sí. colorea. Entonces, dice, a ver, ¿el que colorea solo se limita a colorear? No. O sea, es un mundo que por ejemplo, el que pone los lápices básicos, pues no, desconoce totalmente, puede llegar a desconocer. Hombre, normalmente los dibujantes son bastante completos, ¿no? Pero realmente hay este tipo de especialidades y para el entintado pasa igual, ¿no? Entonces, Sí, generalmente saben, pero realmente se puede llegar a especializar uno en esta materia, ¿eh?
Sí, de hecho no es mi fuerte. Yo estoy experimentando mucho con los colores ahora porque me gusta ver mi dibujo. Siempre he tenido el sueño de que me lo coja un super coloreador, un colorista, y haga maravillas, como pasa con muchos de los dibujos de Jorge Jiménez, que él, por lo menos, siendo humilde, sube, siempre aparte de subir su dibujo en blanco y negro, cuando sube ya el trabajo final, abajo agradece y dice quién lo ha coloreado y cómo puedes ver cómo le da vida y le da luz. ¿Sabes? Son ingenieros puro y duro. Y lo que hacen los americanos, eso de no hacer un poco de todo, no hacer orquesta, es para especializarte más en una cosa. De verdad es que hay un mundo en el color y hay un mundo en estructura y en dibujo. Y entonces te puedes hacer un máquina de una cosa en concreto, aunque lo ideal es que le dé un poquito a todos los palos. Ya te digo que yo con 4 referencias le doy, pero tampoco es que sea yo un colorista magnífico. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues bueno, yo creo que vamos bien. Igualmente vamos a ver a Wonder Woman. Que va a ser un poco más resumido, porque hemos trabajado Sí. muy en profundidad a Gwen Stacy en diferentes facetas. Yo con esto creo que en casa ya pueden trabajar cosas. Vamos a proponer una tareilla igual que la de la semana pasada, y para aquellos que no vieron la de la semana pasada o no les ha dado tiempo, pues igualmente pueden mandarnos esa primera tarea que propusimos, ¿no? De hacer un personaje basado en un familiar vuestro o un amigo, ¿no? O simplemente buscando una referencia, y luego disfrazarlo de superhéroe, por ejemplo, ¿no? Ponerle una capuchita o ponerle algún tipo de Claro. accesorio, ¿no? Y bueno, pues con Gwen Stacy hemos visto diferentes tipos de expresiones faciales. Por ejemplo, simplemente trabajar este ejercicio que has hecho tú de dibujarla sin la capucha en 3 diferentes caras, que toméis a un personaje y lo trabajéis en 3 diferentes caras, expresiones, estaría bien, ¿verdad, Baldo? Sí, sí. Y como digo, sobre todo para tu biblioteca mental. Es que no hay que hacerlo muchas más veces. Una vez que ya le has cogido el punto a girar igual que cuando empieza a probar tipos de ojos, ¿no? Que le den una expresión. Luego eso ya te va saliendo automático, no es necesario. Vamos, es muy interesante. Muy Mm. interesante. Bueno, Bueno, pues vamos a pasar a Wonder Woman. sí, Y Wonder para Woman, Wonder la Woman, verdad es Wonder Woman. que vamos a ver ciertas diferencias que son muy interesantes también, ¿eh? Sí. Vale, este lo he simplificado un poquito, ¿no? Voy a trabajar un poco para ver las diferencias entre, aunque el ABC siempre es el mismo, de lo que sería cabeza y torso, ¿vale? No le vamos a hacer posiciones diferentes porque ya, como digo, es un trabajo de un poquito más de tiempo, pero Wonder Woman lleva facciones anatómicas, lleva facciones más reales, más humanas. El otro era un poco más un dibujo animado, como tú bien lo has comparado con un manga, por el tamaño de los ojos, la oreja, ¿no? Pero ya estas facciones son bastante más... Son diferentes, digamos. Son más detalladas, más realistas. Sí, sí. Vale, digamos que este es el dibujo que yo he preparado. Vale, vamos a centrarnos primero en lo que sería ¡Ulala! la cara. Ujú. Bueno, a ver si se puede... Ya sé. Sí, para Wonder Woman volvemos a lo mismo, ¿vale? Vamos a hacer la estructura de lo que sería la cabeza. Aquí vamos ya a empezar a pensar, como os decía, en las proporciones humanas reales. Y vamos a empezar a hacer la división, como siempre, en 3,5 para la cara y luego ya a partir de la tercera, de 3,5, pues sería la línea del pelo. Vale, estamos en esto. Entonces, nuestras 3 etapas, 1, 2, 3 y siempre aquí está la mitad. ¿Vale? Aquí vamos a situar la nariz. La nariz es bastante más fina y sí que vamos a marcar un poco la línea del tabique. Al igual que le vamos a dar una forma un poquito más perfecta. ¿Vale? Como debe ser. Antes la hemos simplificado y con esto nos vale. Con un triángulo, con un pequeño rayado. Aquí la vamos a marcar un poquito más.
la boca, vamos a hacer una pequeña mueca y vamos a perfilar labio. Igual que a Batman, para marcar un poquito la barbilla, lo que vamos a hacer es una pequeña sombra debajo del labio. Voy a ir quitando, para que no se amontonen las líneas, partes de cosas de la estructura. La oreja viene aquí, la oreja viene aquí. ¿Vale? Y ahora la ceja. La ceja es curioso, ¿vale? Es curioso. Vamos a marcarla para que dé la expresión de agresiva, pero no exagerar. No le vamos a fruncir el ceño, sino que le vamos a arquear un poquito hacia arriba y para abajo. ¿Vale? Es algo así. Ya según la expresión, ¿no? Cambia por completo, pero a esto me refiero. ¿Vale? A sacarla de aquí. Aquí. Los pómulos vienen aquí. Y ya de aquí, digamos que vamos a sacar los ojos. Los ojos también se los vamos a hacer un poquito rasgados, un poquito achinados. No hace falta ni siquiera definirlo del todo, ¿eh? Vamos a marcar un poco y un poco. A ver, vale, la tenemos. Acá. Ahora, ya empezamos, esto no se va a terminar porque viene la forma de los... Ya tenemos que pensar en los complementos, ¿no? Directamente. En este caso, el pelo. Sí. Ah, no, antes del pelo me refería a la corona, ¿no? A la diadema, casco, corona, llámalo como quieras. Voy a bajarle un poquito más, viene aquí y aquí. Lo marcas hasta la raíz del pelo. Es un poquito más bajo, prácticamente se viene al... digamos que el pelo empezaría, la línea del pelo es la que marca la de la 3,5, pero vamos, esto va a pasar por encima. Si digamos que encima veis con el pelo suelto, lo vamos a hacer todo un poco. Vale, la estructura sabemos que aquí suele hacer ver una pequeña, una W o una estrella en los cómics, se suele hacer con una estrella, entonces de 5 puntas. Yo la voy a marcar sin calentarme mucho la cabeza. Igual que voy a empezar a intuir pequeñas líneas que me van a ayudar a darle una forma. Esta, pues ya lo vais a ver bien en el dibujo. Yo he hecho la mía, no, siempre me gusta darle un toque a las cosas y no copiarlas tal cual. La estructura de la hostia, ¿cómo se llama? De la diadema que lleva, digamos que es diferente. Vale, vamos a ver, el pelo viene para acá. Podemos darle cierto movimiento. Viene para acá, viene para arriba y luego viene sobre el personaje. Aquí sí que vamos a tirar un poquito más de trapecio. Porque Woman hace crossfit. Efectivamente, es que es otro tipo de cuerpo totalmente diferente al de Gwen Stacy. El de Gwen Stacy es más fibrado. ¿Cómo era? ¿Nos recuerdas los 3 tipos de cuerpo? Era exoformo, luego estaba endoformo y que era el... Ectoformo y endoformo, sí. Pero que tampoco, es que a veces no podemos comparar tampoco lo que sería un cómic o un dibujo con el dibujo clásico y la estructura. De hecho, es todo libre sobre el papel. Y a mí lo que más me gusta, por eso cuando me mandan dibujos y me dicen qué te parece, me gusta y no me gusta, porque a mí me parece todo bien. Y cuando alguien piensa que está mal hecho porque es diferente, a mí me gusta más, porque son tus dibujos personales y es tu forma de hacer las cosas. Si me mandan una referencia y me dicen, ¿has visto cómo he copiado esto? Está bien o está mal, pero no tiene sentido. Tiene sentido para ti, sabes que estás copiando algo perfecto, pero lo ideal es que las cosas sean diferentes. Se puede ver, por ejemplo, cómo mezclan los 3 tipos de estructura ósea en los dibujos de, por ejemplo, Los Increíbles. ¿Vale?
Y estás viendo unas piernecitas así de cortas, estás viendo un torso enorme en Mr. Increíble, que viene a ser lo que hace en Cartoon Network. Johnny Bravo. Johnny Bravo y Mr. Increíble. Cierto, ¿Sabes? cierto, es verdad. Ahí tiene... Entonces yo digo que todo es posible. Y a mí no me gusta cuando viene el listo de turno y te dice, esta persona tiene una estructura de cuerpo así, y resulta que lo hago como me da la gana. Esto es un dibujo y a mí me gusta. Y lo que hay que disfrutar y hacer las cosas a nuestra forma. Bueno, yo ya tengo aquí la cara de Wonder Woman, prácticamente. La he cogido. Te das cuenta, las facciones vienen un poquito más marcadas, ¿no? La nariz viene un poquito más fina. Y luego, aquí igual, exactamente igual, en la parte en la que estaría el pecho, pues vendría lo que sería... es muy parecida, la estructura a la anterior que hemos hecho. Lo que pasa es que luego esto es una coraza y la otra es parte de la malla. Pero si el pecho viene aquí, pues una viene para acá, otra viene para acá, y ya trabajaríamos, ¿no? Vale, se pueden reforzar un poco los pómulos, podemos sacar la estrella, de aquí un poquito más marcada. Pero, ya digo, yo con esto, por ejemplo, podemos corregir el pelo, llevárnoslo para allá y tirarlo un poco así, o incluso tirar por delante. A mí, así me vale. Colocamos un elemento por detrás como la espada y... Vale, pues este sería el primero que ahora voy a hacer tranquilamente sobre el papel. La verdad que sería bastante más bonito. Estaba viendo, a ver un momento, hay un problemilla. Sí, había un poquito de reflejo. Sí, había un pelín de reflejo. Pero bueno, ahora se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Se puede apreciar Vale. bien. Sí. Y hay que ver qué cosa un poco más tonta, entre comillas, que al añadirle las 2 hebras de pelo por medio, le da un dinamismo súper chulo y es súper simple Sí, al mismo tiempo. sí, sí. Sí, solamente si he pensado, como te he dicho, se me ha ocurrido cuando he visto que le he dado más importancia a esta parte de aquí del pelo para darle ciertos movimientos hacia la derecha, ¿no? Esta parte de aquí no, esta parte de aquí sí, pues claro, exacto, los dos mechones tendrían que ir en esa dirección cuando a complementar un poco el movimiento. Sí. A veces son 2 o 3 pequeños detalles los que le dan el punto al dibujo. Vale, pues vamos a pasar a, si te parece. Sí, vamos a ver el ¿O vídeo. preparo la estructura? ¿Cómo tú prefieras? Vamos a ver el vídeo. Sí, vamos a ver el vídeo que está. Con la comparación. Bueno, aquí tenemos el de Gwen Stacy y ahora vamos a ver cabeza y torso de Wonder Woman. Ve ahí borrando mientras. Sí. Y bueno, estamos viendo ya que, como siempre, marcamos la estructura básica, el eje, el círculo, mandíbula, la línea de ojos. Pero aquí ya, fijaos, ya empieza a marcar los pómulos, el hueso de la nariz. Es otro rollo distinto, básicamente. Ya los labios más marcados. A Wayne no le habíamos marcado los labios. No. Sí se le puede dar a Bueno un toquecito de color, pero como yo digo, y más si la está haciendo adolescente y al ser un dibujo, si marcas demasiadas líneas, a veces lo envejece sin querer, lo va haciendo mayor. Aquí solamente marcando bien los pómulos, la línea de la nariz es diferente. Y fijaos, por ejemplo, los labios, me he dado cuenta que le has marcado las líneas por fuera, pero luego le has dado un pequeño sombradito al labio, en el lado izquierdo, y queda súper chulo. Eso es importantísimo porque luego te puedo poner ejemplo. A mí me gusta mucho dibujar escultura. Entonces, cuando muchas veces, como ejemplo, he dibujado en una clase a la Piedad de Miguel Ángel, a la Virgen, a la gente se le olvida siempre ese punto negro, le da a la mueca, hace la mueca, le hace esa pequeña sonrisa. Entonces la gente se ve una paliza de dibujar esculturas que para qué y luego no hablan apenas. Y a veces en un simple boceto de esa misma Virgen, te das cuenta de ese pequeño yuelo y de ese pequeño punto y lo marca y te habla el boceto mucho más que un dibujo superacabado de otra persona que ha visto todo menos esa pequeña cosa. Entonces, claro, la gira un poco, lo marca un pelín más y ya te hace las veces de yuelo, ¿no? Te da te hace una pequeña mueca. Fijaos, bueno, Aquí cómo estaría pasando.
Claro. Entrado. Ujú. Sí, es muy importante jugar siempre con 2 grosores como mínimo para reforzar algún elemento o para adelantar otro. ¿Aquí estás usando un Pero Rotring? pues lo que he pillado, ¿Lo la que has pillado? verdad. Y aquí ya se puede ver que he pillado, tengo una gama grande y amplia de rotuladores, pero la verdad que lo que pillo por mi casa, ni el papel más adecuado, ni son los materiales más adecuados, pero se puede, se puede. Si tuviera, yo me he marcado alguna vez un cuadro con café en vez de con pintura, y es interesante, ¿eh? Sobre el ¡Wow! papel, en vez de hacerlo a una acuarela, sí, y se queda bonito, ¿eh? Como la acuarela, pero hacerlo con café o con cualquier cosa, ¡Qué chulo! la verdad. Un día hacemos un taller de Un día bricolaje hacemos de eso. que va a flipar, Pintura sí. con café. A ver, hay que reforzar un poquito más las cejas. Las cejas también hablan, ¿eh? Las cejas es interesante. Yo estoy haciendo lo más simple, ¿eh? Habrá muchos dibujantes que digan realmente, pues bueno, esto es muy fácil, porque estoy trabajando siempre de frente o un poquito inclinado. De verdad que cuando ya le has cogido el punto, prácticamente lo que estoy haciendo es siempre es lo mismo, pero podéis jugar, igual que se juega con las diferentes porciones de la cabeza, a jugar con las cejas, subirlas más, bajarlas un poquito más. Esta, por ejemplo, están hechas un poquito más altas que las que yo había hecho en la pizarra. Cuando las bajas y se adapta la ceja, prácticamente se junta a la línea que empieza a hacer la línea del ojo de arriba, Sí. le cambia la expresión por completo. Ujú, ujú. Claro. Igual que es muy interesante poder ver un vídeo en papel de expresiones en la boca, con la boca abierta, ¿no? Y de ver cómo haciendo 2 manchas en vez de dibujar dientes, podemos cambiar la perspectiva porque intuye muela o intuye la dirección de la De la mandíbula mandíbula. por dentro. Sí, eso lo exageraba muchísimo Chicho Terremoto. Chicho Cierto. Terremoto cuando... Hay que ver de todo, la verdad que hay que ver de todo. Yo he Sí, visto sí, muchísimo. totalmente, ¿eh? Totalmente. Sí, además los dibujos animados, lo bueno que tienen es que dicen, que son más simples y tal. Pero no, si es que en verdad la síntesis de la forma que se le da en los dibujos animados tiene más complejidad que hacer algo realista. Porque es otro tipo, es la adaptación de lo que vemos en la realidad. O sea, no es lo mismo dibujar un gato real que dibujar a Tom de Tony Jerry, por decir. Exacto, exacto. Entonces, aquí pasa igual, ¿no? La síntesis que uno hace de elementos reales en este dibujo, vemos que aquí, pues esto no es una fotografía, que no es un dibujo fotorrealista donde tú has dibujado todas las hebras de pelo, todas las manchas de piel o la rugosidad. No hace falta, ¿no? Porque ya es un lenguaje en otro formato de dibujo y ya está. Eso es lo interesante, ¿no? Ver otra perspectiva. Además que tampoco es muy práctico dibujarlo todo hiperrealista, por supuesto, porque no hace falta. Claro, no, ahí lo digo mucho. Tienes que dejar que la pintura hable. Ni siquiera lo que piensas que es hiperrealista lo es. Yo, No el ejemplo, transmite cuando tanto, miras de ¿verdad? cerca, sí, cuando miras cualquier cuadro impresionista al óleo y te vas acercando, acercando y acercando y al final por fin ves que son pinceladas, ¿no? Que no existe ese degradado. Lo hacemos a veces más perfecto de forma digital que de forma manual. Y luego lo bonito es que la mente intuya la forma y te diga lo que está pasando ahí. Es muy importante a la hora de rellenar, se va a ver mejor en el torso también, en cómo, como los niños pequeños de la escuela, en cómo he marcado los contornos y luego he pasado a otro grosor para acelerar el proceso y no salirte. Aunque te digo una cosa, a mí en este plan, si estoy viendo un cómic hecho a mano, de hecho tengo un Thor hecho a acuarela chulísimo, chulísimo, Mm. gusta ver un poco las imperfecciones, que no sea, digamos, tan perfecto hoy en día con Illustrator, pasado hasta con los dibujos animados, ¿no? La diferencia que hay de los primeros Simpsons a los de hoy en día, ¿no? En cómo se van haciendo las cosas cada vez más perfectas y a veces hay imperfecciones y esa tinta que no está bien hecha, que deja a la mente pensar, a mí me gusta más, pero vamos, también depende de lo que esté haciendo. Este rotu que estás usando ahí tiene dos Sí, pinceles, ¿no? los dos tienen, podría traer, no sé si lo tengo, no, lo he dejado en casa.
sí que tengo... A ver, hoy he dicho lo he dejado en casa. A ver, para los que nos estén viendo, estamos en cuarentena. Lo que Mm, pasa es que en Francia se nos salir permite un salir poquito. exacto, se nos permite salir un poquito, a pasear a no más de 1 kilómetro de casa y a trabajar también depende del trabajo. Entonces yo tengo la suerte de que tengo aquí el local donde dibujo y donde tatúo, lo tengo ni a 500 metros de casa y con una testación laboral me permite salir a hacer este tipo de cosas, ¿vale? Es la Claro. segunda escapada gracias a esto que estamos haciendo, la segunda escapadilla que también me viene muy, muy bien. Estamos viendo He ahí pensado que sombreado está... ya, ¿no? La cara, ya lo has Sí, metido sí, ya sombreado en la clavícula. he manchado directamente, sí. Algún punto en concreto para darle relieve a la estrella, por ejemplo, justo debajo le he marcado un poquito con gris, a la empuñadura, a la base de la empuñadura de la espada también. En los Pero ojos vamos, yo también. lo Y estoy los labios haciendo un también. poco al azar, porque como digo, no tengo ninguna referencia, estoy inventando un personaje. Lo mejor es ver un dibujo, ver un muñeco y de verdad observar bien la luz y trabajar siempre en esa dirección. Claro, incluso aunque sea en plan exagerado, os ponéis un flexo ahí al Sí, lado y vais a verlo súper claramente en qué parte le da la sombra y en qué parte le da la luz, ¿no? Entonces ahí ya sí. sabéis en qué zonas podéis aplicar el sombreado y la luz. Sí, de hecho aquí incluso estoy exagerando el cariz de ver que está sobre el papel, entonces me gusta no completarlo, no completarlo y dejar ciertas zonas, pero eso ya es muy personal, ¿eh? Esto es una ilustración personal, no tiene, la verdad que está acelerado al doble, así que si este vídeo tiene 8 minutos es un dibujo de 15 minutos, de Ujú, 16, ujú, no más el relleno también, o sea que ha ido bastante ligero, con paciencia seguro que sale muchísimo mejor. ujú, ujú. Y te iba a decir que bueno, que en el sombreado has aplicado el mismo negro grisáceo, más bien, pero se nota como con un pequeño degradado con respecto al pelo. O sea, se ve un poquito más clarito que el pelo que está justo al lado, en el lado izquierdo, sobre todo, se ve un pequeño Sí, salto yo creo que de grado. no los tengo aquí, pero ya existe, igual que al carboncillo o en pilot y rotuladores, al alcohol también existe una gama de grises Mm, que le van a dar, cada uno tiene una transparencia diferente. Entonces, supongo que habré usado dos diferentes o al ser segunda pasada, pues lo refuerza un pelín. Pero es probable que lo que he hecho sobre la cara sea más claro que el que he usado sobre el pelo. He usado un gris para el pelo para que se puedan ver un poco las líneas que he hecho con el boli abajo. claro, Si no, pues me lo comería entero. En el otro que he preparado, yo creo que lo podemos ver directamente y lo mm, podemos explicar sí. para que no se haga muy largo. Ujú, Ahí ujú, sí que he rellenado en negro y he marcado luces y sombras. ujú, ujú. Ahí le está aplicando sombreado a la zona del centro del cuello. Has apretado un Sí, poquito y también estás eh, pintando sobre los grises de la cara. sí, claro. Hay algo que es muy importante, que es que cada uno tiene su receta, digamos, igual que los artistas que trabajan en el graffiti. No existe una teoría universal de cómo hacer las cosas. Cada uno tiene su velocidad a la hora de dibujar y según lo rápido que vayan, marca de una forma o de otra y cada uno tiene su paciencia. Pero sí que es muy interesante, Vamos a como ver yo otro. digo, sí, en el otro se puede ver bien el ejemplo justo de lo que voy a decir ahora. Y es que te podrán decir que un color es mejor, que otro color es mejor, o que una marca es mejor que otra. Yo compro cosas según van, las voy probando. No me fío. Está claro que hay marcas que no valen para dibujar, está claro. Pero a la hora, por ejemplo, de hacer los colores, a veces no es lo mismo el color que ve en el capuchón que el color que va a hacer en el papel. Eso en tatuaje también pasa muchísimo. Mm, Que hagas caso a lo que dice, no a lo que ves en la pegatina, porque puede ser diferente. Entonces, yo siempre antes de empezar, ahora lo vamos a ver cuando empieza a entintar el cuerpo de Wonder Woman. Bueno, este es el ABC de siempre, lo que pasa es que más bonito, ¿no? Porque al verlo así en papel, pues ya se empieza a ver un poco la
creación del personaje. Y Pero más antes de rápido. empezar a entintar y a colorear, mancho en el lateral. Mancho un poco con los rotuladores para ver el tono real, porque hay Cierto. veces que, Hay sobre que todo con ponerlo. los grises, sí, con los grises y con estas escalas tan enormes que hay de lápices B para sombrear, a veces no hace falta comprarte 20 tonos diferentes ni 20 grises diferentes porque no hay diferencia alguna entre el uno y el siguiente y el siguiente. Y está muy bien escalarlo un poquito y comprar de 2 en 2, de 3 en 3 para que veas el contraste. Con los colores un poco igual. Entonces, para saber si son parecidos o no, pruébalo antes en un folio, mancha el folio, prueba los colores y luego aplícalos. No la líes parda y empieza a aplicarlos directamente sobre un dibujo que ya tienes para entintar, que no hay marcha atrás. Con la acuarela, un poco. Con la acuarela es muy interesante porque sí que puedes limpiar, puedes volver a humedecer y retirar parte del color. Pero con estos rotuladores, no. La verdad es que son un Entonces, pasote, ¿eh? es una pena. Sí, aparte que son muy vivos, son muy, muy vivos y rellenan rápido. Bueno, estamos Parecen caros. viendo... ¿Perdón? Digo que parecen caros al principio, no son baratos, Ah, pero porque vamos siempre a un estuche que lleva 20.000 colores súper extraños y luego al final utilizan la mitad de la mitad. Y puedes ir completándolo igual que las acuarelas por separado, comprarlos de uno en uno. Yo el primer estuche que compré sí que me salió un poquito caro, pero luego lo visto, solamente he ido cargando el ABC de los colores que uso siempre. Entonces ya ir comprándolos por separado, la verdad que no es tan caro. ujú, ujú. Bueno, estamos viendo ya la Wonder Woman, no es cuerpo entero, es digamos como un plano medio, más bien, hasta un poco el comienzo de las piernas, pero da una idea general muy interesante que viene a ser un poco el resumen de lo que hemos visto hoy, un poco también con Gwen Stacy, ¿no? Cómo podemos variar la posición del cuerpo, darle cierta inclinación, lo estamos viendo en la cabeza, las caderas, los hombros, y cómo pues queda un dibujo muy resultón, ya más que con eso. Y es que las líneas que has marcado desde el inicio ya te dan el dibujo. Sí, y fíjate que no es necesario ni he terminado brazos ni piernas, pero se intuye un poco la posición y, como decía, se exageran un poco las curvas. Esos pequeños reflejos que he marcado en la estructura del pectoral y en la cintura, también, esto es muy como en tatuaje también, ¿no? Digamos que no rompen la forma, las líneas estas que nos dicen que hay volumen, una adaptación anatómica, digamos, tanto de los complementos como de las luces y de las sombras. Y todo acompaña a no perder el volumen. Estamos viendo ya que estás marcando un poquito más el pelo, que te lo has llevado en el lado izquierdo, no le has hecho ahí como un cortecillo que es que da perfectamente la sensación de que te lo llevas al lado contrario, ¿no? Hacia el lado derecho. Sí, la verdad que me sorprendo, ha quedado bastante chulo. Me sorprendió hasta yo, porque son todos han sido dibujos de 15 minutos non-stop. Non-stop, Dibujamos ya lo sabes tú, luces. que ha sido un Uf, trabajo y de... tanto, y tanto. Sí, Y pero aquí en bueno, este caso, perdona, aquí el foco de luz, ¿dónde lo tendríamos? aquí he improvisado un poquitico, pero prácticamente lo estoy haciendo todo igual. Va como de derecha a izquierda. Lo único que no he marcado, tiene el escudo delante, entonces le hubiera dado una oscuridad enorme, pero se puede ver siempre a la línea del mentón. Se Mm. puede ver esa dirección. Pero como yo digo, puede haber 3, 4 puntos de luz diferentes en la naturaleza, no solamente uno. Entonces ya son truquillos y astucias simplemente para realzar algunos elementos. Y Mm. entonces, como yo digo, vamos a sacar las curvas y las formas. Entonces quiero tirar para adelante el pectoral. Pues he hecho 2 sombras abajo, tanto a derecha y a izquierda, en los bíceps, ¿no? Para tirar para adelante lo que sería el pecho. Mm. Sí que he marcado un poco la sombra también a la izquierda en lo que sería el pubis justo debajo de este cinturón falda que me he marcado y que me he intentado. Ujú. No, pero ahí sí que podíamos hacer la sombra del escudo entero. Pero bueno, es bonito también ver el trabajo de los reflejos y entonces no lo he marcado
gustado mucho. Sí se va a ver ahora sobre la pierna, ahora en este entintado que es un poquito Y más fíjate, bestia. Pero- el pelo ahí negro, negro ahí a tope. Sí, aparte no me lo he pensado mucho, ¿eh? Y luego el movimiento, si te das cuenta, lo rellenas, pierdes todas las líneas que había hecho, pero esas 2 o 3 que han quedado fuera te hace intuir que es pelo, Y la no, del no es medio, necesario. y la del medio que Sí, va en consonancia también, ¿no? Va todo muy fluido. sí, sí. Que no es decir que le pones los pelos a lo loco, ¿no? Tiene todo su Sí. coherencia, ¿no? Sí, este, por ejemplo, es un Big normal grueso, ¿eh? No es un rotulador al alcohol específico. Ah, vale. Pero lo que tenía a mano. Y vemos que la estructura del cuerpo es bastante diferente al de Spider-Gwen, ¿no? O sea, es un cuerpo más que le has marcado más los músculos, como has dicho antes, el Claro. bíceps, y un deltoide, o sea, un trapecio ahí, pues, muy, vamos, más grueso. Que se nota, ¿eh? Se nota otro rollo. Es que se nota muchísimo. Sí, he exagerado un poquito donde estaría el costillar, ¿no? Y justo abajo en la línea del esternón. Y, por ejemplo, abajo las sombras de cintura para abajo tendría el punto de luz de izquierda a derecha, ¿no? Y he marcado a la inversa, pues no pasa nada. Si en verdad se hace para generar contraste y realzar ciertos elementos. No es un retrato, no es un cuadro del natural. Aquí Ujú. vuelvo a lo mismo. Dibujo algunos reflejos y dibujo algunas sombras que luego voy a rayar. Y a la hora de rellenar y colorear, igual, ¿eh? Empezamos con los más finitos, hago los contornos y de aquí a mí lo que más me gusta es el dejar que la mente intuya, el no dibujarlo todo, no colorearlo todo, ¿eh? Respetar luces y espacios como va a ver ahora. Ujú, ujú. Ese rojo es chulísimo. Uh, Ese rojo es que estuve ¿Este es tanteando. de alcohol también o es un rojo? Mira, ahí a la derecha, por ejemplo, ya puedes ver 3 pruebas diferentes Sí. antes de meterme a colorear. Ujú, ujú. Según cómo has apretado ahí, ¿verdad? Sí. No, Ahí o está sea, ya son, probando. son tres diferentes, ¿eh? Ah, Son 3 colores son diferentes. tres diferentes. Ah, vale. Pero según el capuchón, eran iguales. ¡Ah! ¿Vale? Solo cambiaba Uy, el uy, uy. número. Uy, uy, uy. ¿Vale? Por eso digo que Probarlo antes. es importante probarlo antes, claro, claro. Hay que ver Wonder Woman que tiene los colores primarios ahí, simplemente un rojo, el azul y el amarillo, y que bien funcionan, ¿eh? Sí, Ya ahí ya están está ahí un más poquito más avanzados. acabado. Sí, Y has dejado algunos blancos, como has dicho antes. claro. Ya ahí, rellenar, Aquí, rellenar, mira, rellenar, ¿eh? Ya nada que el color sí, carne a rellenar y para adelante. aquí me ha venido bien lo que en otros trabajos puede ser un error, y es que como disuelve el rotulador al alcohol la tinta del boli Bic, ¿no? En este caso me ha beneficiado un poco, porque lo que hace es difuminar un poco la mancha. Entonces me ha venido bastante, bastante bien. Mm. Vale. Ya esto le queda poquito. Ya estás Sí, acabándolo. Y fíjate que en la cara le has dejado ahí un blanco. sí, ¿por qué no? Le he hecho ahí un brillico. Escudo. Y le has metido aquí detrás el azul para hacerle. ¿Por qué le has metido el azul aquí detrás? Pregunto. Pues por hacer un poquito de contraste con el fondo. No quería hacer lo que sería el cielo, ¿vale? Pero el Ujú. azul también viene bien. El azul es complementario del naranja y el Claro. color carne que estás haciendo es un poco anaranjado y va bien. Mira, aquí Ujú. puedes ver cómo estoy dibujando sobre la tinta al alcohol, A esas ver, líneas voy a pequeñitas que hay echarle un sobre el poquito para escudo. arriba. Sí, aquí. Y se pueden ver perfectas las líneas y puedes dibujar, lo que sería hacerlo a la inversa. Claro. Primero rellenar los colores y luego dibujar. Muy Y bien. se quedan perfectas. Perfecto. Pues esto lo vamos a quitar por aquí. De acuerdo, pues yo creo que con Vale, esto podemos. ¡Ah, la, la! aquí Madre está. mía, qué chulo. Aquí está, Pues sí, la es verdad que ha que. quedado bastante guay, bastante ¡Wow! chulo. ¡Qué maravilla! Pues nada, yo creo que con esto podemos dar por terminada la sesión de hoy. Hemos visto varios dibujazos, de verdad, que hemos Gracias. podido ver muy bien
las diferencias, cómo trabajar bien las caras y las expresiones faciales con Gwen Stacy, el tipo de cuerpo que tiene. Y también nos hemos adentrado en color, tanto con ella como con Wonder Woman, que como hemos visto tienen una estructura de cuerpo bastante diferente, otro tipo de peinado y todo. Y wow, la verdad es que nos hemos adentrado también en el color, que es otro mundo tremendo, que es enorme, que vamos, es brutal. Yo me acuerdo que esto me lo hizo ver un colega mío, Omar López, que le mando un saludo, que bueno, yo, hablando sobre estos temas, de pronto me dijo, mira, es que el color y tal funciona así, funciona así, tiene mil movidas, luces, sombreado y tal. Lo aprendió un poco en Bellas Artes también, pero después se hizo un cursillo online de color, solo de color, y fue como que sus dibujos cambiaron radicalmente de la noche a la Claro, mañana. Entonces, claro. la verdad me dijo, oye, que esto del color es importantísimo y es más complejo de lo que parece. Así Sí. que, bueno, espero que en casa hayáis tomado nota, como hemos dicho cuando hemos terminado a Spider-Gwen. Yo creo que lo interesante sería que como tarea para la semana que viene pudieseis trabajar expresiones faciales, varias expresiones faciales, podéis trabajar la boca también si queréis, los ojos, tipos de expresiones diferentes, las posiciones de la cabeza, si es de frente, si es de perfil o si es en tres cuartos, ¿no? Y después, pues, hacer el personaje que queráis, si se ha copiado, podéis dibujar a alguien de vuestra familia o un amigo o quien queráis, un famoso, un personaje de cómic y podemos ir viéndolo, ¿no? Y Sí, como... también sería bonito poder convertir, ay, perdona, te No, no, corto dime, así, perdona, para dime. lo que te decía, para que no se compliquen la vida, si lo que quieren es entretenerse, en adaptar una bailarina a Spider-Man. Ver la posición, no importa que esté bailando, que no tiene por qué ser un salto en concreto, no importa, pero adaptar la posición a un personaje puede ser muy, muy, muy interesante. Ujú, ya te digo. Así que, bueno, solamente me queda darte las gracias de nuevo, Baldo, Nada, por a ti. esta sesión tan estupenda, la verdad. Yo espero que en casa se lo hayan pasado bien este rato. Yo la verdad es que he aprendido muchísimo. Y bueno, pues la verdad es que, bueno, como hemos estado comentando antes, tenemos que seguir con esto, quiero decir, disfrutando del arte, disfrutando del aprendizaje de esto, del dibujo, para tratar de, bueno, evadirnos un poquito de esta situación que estamos viviendo en casa, seamos mayores o sean los peques, que bueno, lo importante es seguir hacia adelante y bueno, qué decir que bueno, agradecértelo de esta manera, ¿no? De poder disfrutar de estos dibujos que nos enseñas y ver si para la semana que viene ver otro aspecto diferente, otra manera que ya hemos dicho que podemos tirarnos aquí, vamos, la tira viendo pequeños aspectos y todo, ¿eh? Ok, pues nada, pues muchísimas gracias. Yo voy a seguir haciendo lo de siempre y si necesitáis cualquier cosita, tú me dices, yo encantado estoy de echar esta mañanica tarde de dibujo con vosotros. Se hace lo que se puede. Voy a puntualizar todo el tiempo lo mismo. Yo estoy haciendo las cosas a mi manera. Cada uno tiene que buscar su forma personal de hacer las cosas, adaptarlas. Ni es el mejor método, ni es el peor método. Es mi manera de hacer las cosas. Ujú, ¿Vale? ujú. Pues Totalmente, nada ¿no? más. Y ya está. Vamos a recordar los puntos de contacto. Estamos en Instagram, en las cuentas de Nakama Project Almería, en la cuenta de Baldo, Cadenas Moreno Art, y también a través de nuestro correo nakamaprojectalmería@gmail.com. Podéis enviarnos vuestros dibujos, sean para los retos mensuales que proponemos y también para mandarnos estos dibujos de práctica de este cursillo con Baldo. Decir que se me había olvidado antes que me gustaría agradecer al Instituto Andaluz de Juventud que coordina con nosotros esta actividad
en sus actividades, que podéis seguir en Instagram también, con la propuesta de IAJ Connect, que son diferentes actividades, pues también para pasar el confinamiento, ¿no? Que hay conciertos, hay cosas muy interesantes, hay charlas, hay algún que otro cursillo de dibujo también que he visto. Y bueno, que os animamos también a seguir, ¿no? A través de, hay directos en Instagram, en Facebook. Y bueno, nosotros vamos a seguir aquí en YouTube, vamos a seguir perfilando. Hoy hemos probado cosas nuevas con este estos vídeos grabados a lo Art Attack, que está bien verlos de esta manera diferente sobre papel, porque básicamente es lo que es de la manera en la que la gente, nuestros espectadores van a trabajarlo. Y nada más, esperamos que os haya gustado, os esperamos en el próximo cursillo y hasta pronto y adiós. Adiós.